La teoría de las inteligencias múltiples, pienso que el educador de cualquier ámbito actualmente es muy interesante que la conozca. Pienso que, para empezar, representa un contraste con el concepto unitario de inteligencia, donde la inteligencia se mide por unos cuestionarios y a través de un cociente intelectual pues te dice si eres más o menos inteligente. La teoría de las inteligencias múltiples es una teoría que está en otra fase, que es la fase de la pluralización de la inteligencia, y eso significa pues que ya no es tan unitaria, ¿no? Sino que parece ser que puede ser que tenga más componentes. Entonces esta teoría propone como 7 o 8 inteligencias, entre ellas está la inteligencia musical, y lo que hago en este tema es contextualizar toda la teoría, y entonces me focalizo en la inteligencia musical, justificando desde los mismos criterios que Howard Gardner propone, ¿no? Y luego lo que hago también es vincularla con otras competencias que parece ser que son fundamentales para el desarrollo de lo que nosotros consideramos ser un músico, ¿no? Ser un músico intérprete o ser un músico compositor o director de orquesta, por ejemplo. Solo destacaros dos conceptos que me parecen muy interesantes de los que habla Gardner, que es la visión contextualizada de la inteligencia, y uno muy relacionado que es la inteligencia distribuida. A ver, la inteligencia, tal como él la define, es un potencial biopsicológico, y esto significa que sí, todos la poseemos, ¿no? Poseemos ese potencial, pero necesitamos de un entorno donde se pueda desarrollar, un entorno en el que aprenderla. En ese sentido, pues vamos a depender de los recursos que ese entorno nos dé y también de las oportunidades que ese entorno ofrezca, ¿no? Y luego, por otro lado, el concepto de inteligencia distribuida está muy relacionado, pero es un poco distinto. Te está diciendo, cada persona tiene unos recursos personales, ¿no?, para esa inteligencia, pero en realidad, cuando hace uso de esa inteligencia, está abarcando otro tipo de recursos que no son solo los que están en él, dijéramos, sino que están fuera de él. Por ejemplo, los recursos materiales. Cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento, necesitamos del mismo instrumento para poder aprender. O, por ejemplo, otro recurso material muy utilizado ahora es pues la tecnología, ¿no? A través de ella podemos como delegar ciertas cosas a las que luego podemos acceder. Pero no solo son recursos materiales, también hay recursos personales importantes, como son, por ejemplo, recursos cognitivos, recursos afectivos. Entonces esto es lo que lo relaciono con el otro tema, que es el de aprendizaje socioemocional en la educación musical. ¿Por qué? Porque, a ver, si pensamos en cómo define Gardner, ¿no?, la inteligencia, y te está diciendo que todas las inteligencias son un potencial y que necesitan aprenderse, la inteligencia personal, que es la que actualmente se ha desarrollado más como aprendizaje socioemocional o como inteligencia emocional, pues es igual en ese sentido. Lo que ocurre es que es una inteligencia que hasta hace poco pues, se ha desarrollado de una manera muy natural en cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno familiar, comunitario, en los valores de cada cultura, porque de hecho se aprende mucho pues así, ¿no?, por imitación. Por tanto, los modelos son muy importantes, los modelos que tenemos en nuestro entorno. Esto por un lado, pero por otro también es cierto, y hay ahora mucha investigación hecha al respecto, de que hay aspectos de esta inteligencia que se pueden desarrollar si tú piensas en qué competencias o qué habilidades crees necesarias, ¿no?, desarrollar. Y para que eso suceda, entonces no puede ser solo algo pues así más espontáneo, sino que necesita, como todas las inteligencias, un aprendizaje continuado y más consistente. Lo que hago en el tema es presentar los modelos de inteligencia emocional que actualmente pues se están usando más para elaborar programas,
los centros educativos para desarrollar competencias de aprendizaje socioemocional. Entonces, lo que hago también es hacer un análisis general de cuáles son las necesidades psicológicas específicas del alumnado de música, que las tiene porque se tienen que enfrentar a retos concretos. Y entonces, a partir de ahí, pues hago una propuesta de un programa general que luego cada centro puede concretar según sus propias necesidades, y propongo el tipo de actividades que serían importantes para poder desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, la ventaja de dedicar unas horas a este tipo de aprendizaje de manera regular y de manera consistente durante los años, ¿no?, de estudio, significa que probablemente va a ayudar a que haya un mejor clima en el mismo centro. ¿Por qué? Porque los profesores se van a tener que formar. No es algo que una persona vaya a hacer de manera aislada, o sea, todos van a tener que entrar en esa formación, y eso está ligado con lo que hablaba antes de la inteligencia distribuida, ¿no? Entonces los alumnos van a encontrar un entorno rico en esa inteligencia, y va a ser, dijéramos que va a ser beneficiosa para todos.